¿Qué es lo más legendario que pasó en tu escuela? Tenemos un canal de noticias escolares que a veces hacía segmentos en vivo sobre cosas nuevas que estaban sucediendo. Esto ocurría todas las mañanas en el salón de casa. Una mañana están recorriendo la parte nueva de la escuela recién construida. Entran en una escalera y una niña está sentada en el suelo con la cara de un niño. Esto fue a las 8 de la mañana y todo el colegio lo vio. Eso me recuerda a una vez en la escuela donde grabamos un video para el noticiero. Estábamos haciendo un segmento sobre los nuevos proyectos y, de repente, vemos a un grupo de estudiantes haciendo cosas raras en el pasillo. Todo el mundo se reía, y el video se volvió viral entre nosotros. Al final, todos compartimos el clip y cada mañana alguien comentaba sobre eso en clase. Fue un momento gracioso que nunca olvidaremos. En la escuela donde solía enseñar, los estudiantes me dijeron que hace años, alguien cambió el vídeo de Bill Nye del profesor de ciencias por una cinta porno dura. Según la leyenda, el profesor no se dio cuenta durante bastante tiempo, y los estudiantes vieron varios minutos de obscenidad ese día. Le dije a mi clase que era un rumor estúpido y estoy seguro de que eso nunca sucedió. Cuando terminó la clase, uno de mis alumnos se acercó y dijo, «¿Señor Highfield-Class?» Es verdad. Mi hermano fue quien cambió la cinta. Eso me suena a algo de película. Es increíble cómo las leyendas urbanas pueden volverse tan reales. La idea de un video de Bill Nye terminado en algo tan inesperado es un giro que ni siquiera vi venir. Al final, parece que hay un poco de verdad en las historias que decimos que son solo rumores. Seguro que esas risas quedaron grabadas en la memoria de todos. Mi escuela secundaria estaba en una colina y era el edificio más alto de la zona. Durante la semana de la flota, los ángeles azules volaron, lo que debió haber sido, entre 100 y 200 pies por encima de él. Destrozadas como 30 ventanas en el último piso de la escuela. Esto me lleva a recordar un momento en el que una ventana superior de la escuela presentaba un corte en forma de semicírculo. Parecía como si alguien hubiera intentado entrar pero se hubiera rendido. Vivimos en una burbuja de riqueza, así que no tengo una razón para una intrusión. Los administradores nunca lo mencionaron. El corte permaneció visible todo el año. Además, el corte era solo una línea, desde la parte superior del semicírculo hasta la inferior, no había realmente agujeros, solo un corte limpio. Los núcleos siguen siendo un enigma. Parece que cada 2 meses practicas simulacros de incendio y un día suena la alarma. Empezamos a bajar las escaleras y hay humo. Salgo y le digo a alguien, «Wow, hacen estos simulacros de incendio tan realistas, con humo y todo». La respuesta que recibí fue, «La escuela realmente está en llamas». Así que sí, mi escuela se incendió, eso fue legendario. No soy la herramienta más brillante del cobertizo. Bueno, supongo que para eso sirven los simulacros inesperados. Si no tienes idea de que hay un incendio en la institución, podrás salir con calma y seguir las instrucciones adecuadamente. Un chico de mi escuela secundaria pensó que sería una gran idea correr por los pasillos el último día de clases. Después de correr desnudo, las personas que lo presenciaron comenzaron a susurrar sobre algún tipo corriendo. Muy pronto toda la escuela hablaba de este tipo misterioso y desconocido que corría por ahí con la polla afuera. El profesor de biología lo presenció y dijo, «Tal vez hace frío hoy, pero no está muy bien dotado». Poco después, fue a la oficina principal y se entregó. Al parecer, entró en una sala llena de administradores, todas mujeres, y simplemente dijo, «Fui yo». Todos se echaron a reír y dijeron, «No lo vuelvas a hacer, ¿vale?» Editar, error tipográfico, emoticono cara triste. Al hacer eso, terminé chocando contra alguien que no se apartó y recibiendo gritos de la policía montada. Sin embargo, la experiencia valió totalmente la pena. Asistí a una escuela secundaria llamada Rampart que, a pesar de ser una escuela de primer nivel, tenía serios problemas presupuestarios. Los problemas presupuestarios empeoraron tanto que el director empezó a alquilar el gimnasio de la escuela a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar por usarlo. Un tipo alquiló el gimnasio para un sábado por la noche, diciendo que iba a realizar un baile en la iglesia. En lugar de eso, organizó una fiesta rave que se salió tanto de control que destruyó el gimnasio. El incidente rápidamente se convirtió en leyenda entre los estudiantes. Muchos afirmaron haber estado allí o haber conocido al tipo que organizó la rave. No pudimos utilizar el gimnasio durante el resto del año. Mantuvieron las puertas cerradas con llave, pero hubo constantes intentos de forzarlas para abrirlas para que pudiéramos ver los daños. No pasó mucho tiempo para que los estudiantes comenzaran a referirse a la escuela como rave party cada vez que
Teníamos que cantar el himno nacional, lo terminaban, y el hogar de la rave. El año siguiente también tuvimos un nuevo director, pero nunca supimos si el antiguo director fue despedido debido al incidente rave. Han designado a una institución educativa como Rampart. Ese nombre evoca la idea de un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, como si fuera parte de una novela sobre el conflicto. Es curioso cómo ciertas denominaciones pueden despertar imágenes inquietantes y asociarse con periodos oscuros de la historia, sugiriendo un trasfondo que provoca reflexión sobre el significado detrás de las palabras elegidas. No mucho después de Columbine, 2 niños entraron corriendo a los espacios comunes de mi escuela secundaria y comenzaron a tirar petardos por todos lados. La mayoría de los estudiantes pensaron que se trataba de un tiroteo y huyeron aterrorizados. Alguien llamó con una amenaza de bomba inmediatamente después. IRC solo atraparon a una persona involucrada. Editar, una coma. En una ocasión en la escuela, hubo una situación que generó cierta conmoción. Resulta fascinante darse cuenta de cómo se reacciona ante eventos inesperados. Muchos se mostraron nerviosos, y algunos optaron por huir. Sin embargo, un compañero decidió acercarse al origen del ruido. No estaba claro si su acción era valiente o imprudente, pero reveló algo significativo sobre su carácter. Al niño le gritan. Sale corriendo de la escuela hacia el bosque. Llegan helicópteros y buscan al niño durante horas. La escuela se cierra. El equipo SWAT lo encuentra a una milla de distancia comiendo risitas en el bosque. Vuelve la semana que viene como si nada hubiera pasado. Vi todo por la ventana, muy loco. Sucedió el mes pasado. Editar, wow, primer comentario para que explote. Gracias, chicos. ¿Por qué estar en cuarentena? ¿Acaso un suceso relacionado con una sola persona debe captar la atención de toda la escuela? En realidad, esto solo le otorga a la persona que intenta escapar una relevancia que no merece. Un día caluroso de junio, cuando estaba en 6º y 7º grado, básicamente hubo un disturbio en nuestra escuela. Casi todos los niños de la escuela durante el recreo del almuerzo se reunieron en la entrada de la oficina de la escuela y comenzaron a cantar "Hace demasiado calor. Queremos ir a casa". Fue bastante increíble. En un momento dado, un maestro salió y dijo, "Llamamos a la policía". Fue en vano. Finalmente sonó el timbre y todos aplaudieron y entraron. Nadie con quien he hablado recuerda este evento. En un momento, un docente salió y anunció, "Vamos a llamar a las autoridades". Buena suerte intentando detener a varios cientos de personas de una sola vez. Aparentemente, algunos de los muchachos que me llevaban unos años se subieron al auto principal, quitaron el freno y lo empujaron por una rampa improvisada hasta el techo del cobertizo. No sé cómo lo consiguió. Los chicos de mi año lograron robarle la pipa al subdirector y colocaron carteles de rescate por todas partes. En otra clase lograron meterse en las placas del techo y en el enchufe, así que tomaron un teléfono viejo con el tono de llamada sucio y un cargador y lo dejaron allí arriba. Por alguna razón, debido a la acústica, el sonido parecía moverse por la habitación mientras caminabas. El número se pasó para que la gente pudiera llamar cuando necesitaran interrumpir la clase por un rato. Es curioso cómo algunas travesuras escolares se quedan grabadas en la memoria. Recuerdo que en mi escuela, un grupo de chicos también hizo cosas así. Una vez, escondieron un viejo teléfono en el techo y la gente podía hacer que sonara cuando quería interrumpir la clase. Solían hacer lo mismo con objetos de profesores, como pipas o cosas por el estilo. Era un tiempo de creatividad y un poco de caos, pero al final, todo quedó en anécdotas. En la escuela secundaria no nos permitían usar disfraces para Halloween. En mi último año, un grupo gigante de nosotros, aproximadamente la mitad o 3/4 de la clase, decidimos que íbamos a disfrazarnos de todos modos y reunirnos en el estacionamiento antes de la escuela para marchar juntos. Pasé la noche anterior haciendo mi disfraz, que era una armadura hecha de cartón con cinta metálica, una espada hecha de la misma manera y uno de esos caballos de palo de escoba. Al día siguiente nos reunimos todos como habíamos dicho y marchamos juntos. Fue muy gracioso, pero supongo que se enteraron y los decanos y subdirectores nos estaban esperando en la cafetería para tomar nuestras identificaciones y poder presentarnos a detención. Uno de mis amigos se había disfrazado de cajero automático que hizo con cartón. Cuando le pidieron su identificación ya estaba listo y la sacó de una ranura como si fuera una tarjeta de débito. La mejor parte fue al final del día cuando todos nos reunimos para la detención. No tenían suficiente espacio para nosotros y para todas las demás personas que estaban allí por otras razones. Por frustración decidieron hacer nuestras detenciones los sábados y repartirlas. Aunque valió la pena.
No puedo creer que en Estados Unidos se impongan castigos a los niños los fines de semana, eso no se acepta en Australia. Cada Semana Santa, nuestro maestro de educación religiosa, fijaba una gran cruz de madera en la pared y la gente podía ofrecerse como voluntaria para subir a la cruz. Te parabas sobre una pequeña plataforma y había correas de cuero para mantener tus manos en su lugar. Dijo que si alguien se quedaba más de 5 minutos, le pagaría 5 libras, pero nadie lo consiguió. Asistí a varios eventos religiosos donde había una actividad que consistía en sostener un gran perno en cada mano, intentando mantener los brazos en alto como una cruz durante 5 minutos. En cada ocasión lo intenté, y fue un verdadero desafío. Sin duda, dejó claro lo difícil que sería esa experiencia, aunque no se acercó ni un poco al sufrimiento real. Fue un momento que resaltó la intensidad de la situación. Justo en la época en que el estilo emo realmente se estaba volviendo popular, especialmente en los grados más jóvenes, creo que los de 8º grado eran los más emo, algunos niños de mi grado, 11, colocaron un montón de carteles por la escuela que decían mátate niño emo y otras cosas así. Creo que los atraparon y los castigaron. Pero la mejor parte de todo fue cuando gritaron por el intercomunicador que, cualquier estudiante que se identifique como emo, por favor venga a la cafetería, y aparentemente tenían este gigante fiesta de abrazos durante todo el asunto. Fue histérico, y los niños responsables de publicar los carteles, que incluían a nuestro mejor estudiante, por cierto, se hicieron levemente famosos por ello hasta que todo el revuelo se calmó. Creo que lo más difícil de esta situación sería ser esa persona que se viste con un estilo alternativo solo por moda, pero no se siente identificada con esa etiqueta. Cuando el nombre suena por el altavoz, la presión de las miradas de los demás esperando que te levantes y salgas puede ser abrumadora, mientras tú prefieres quedarte en tu lugar. Es como revivir momentos incómodos del pasado. Tenía un maestro que era efectivamente el residente rudo de la corporación. Puede que tenga algunos detalles incorrectos, pero su historia fue más o menos así. Abandona la escuela secundaria en el 3er año y se une al ejército. Se cansa de eso y decide ser abogado, y aprueba el examen de la abogacía. Posteriormente recibe su GED. Después de ejercer la abogacía durante unos años, se vuelve a aburrir y vuelve a la escuela para ser profesor en el mismo colegio que abandonó. Ahora imparte clases de IB y cambia de departamento por capricho, generalmente debido a la fatiga con el material. Lo curioso es que lo que más lo recuerda es que un estudiante intentó agredirlo, lo que provocó que dicho estudiante fuera bajado a la fuerza por un tramo de escaleras y colocado en una llave de cabeza hasta que llegaron las autoridades. Editar, mucha gente comentó que no podía convertirse en abogado sin un GED. No creo que ejerciera la abogacía antes de recibir el GED. Además, en mi mejor estimación tiene unos 40 o 50 años, por lo que es posible que haya podido hacer eso en ese momento. Puedo señalar que hay ciertos aspectos que no son precisos, ya que no es posible ingresar a la Facultad de Derecho sin un diploma de secundaria. Adición, es posible ser admitido en el examen de abogado sin haber cursado la Universidad de Derecho. Agradezco a los valientes comentaristas que han mencionado esto varias veces. Guy metió un lápiz en el tomacorriente y toda la escuela se quedó sin electricidad. Ningún adulto descubrió quién lo hizo. Además, estas dos chicas se ponían colas falsas en los pantalones todos los días y caminaban así. Recuerdo cuando un chico en la escuela metió un lápiz en el enchufe. Todo el colegio se quedó sin luz. Nadie supo quién lo hizo, y los adultos estaban perdidos. También había dos chicas que todos los días se ponían colas falsas en los pantalones y caminaban así. Era raro, pero de alguna manera se sentía normal en ese ambiente. La escuela siempre tenía algo curioso sucediendo. Un tipo duro le estaba hablando mierda a este niño tímido y tranquilo y el niño tranquilo lo envió al hospital. Nunca esperábamos que este tipo hiciera eso y cuando lo expulsaron, el otro permaneció en la escuela. A veces la vida simplemente apesta. Es curioso cómo a veces subestimamos a las personas. Ese chico tranquilo nos sorprendió a todos. Nadie pensó que tuviera esa fuerza, pero cuando lo empujaron, mostró de qué estaba hecho. La vida puede ser injusta, a veces los que buscan problemas siguen impunes. Eso nos enseñó a no juzgar a la gente por su apariencia. Para el día de limpieza de un año, el último día de clases para Year 12 en Australia, un grupo de estudiantes puso una vaca en la oficina del director, que estaba arriba, pero la vaca no podía caminar hacia atrás por las escaleras, por lo que tuvieron que sacar la vaca por el balcón. Después de eso, no se nos permitió hacer bromas pesadas. Y una vez, el jardinero pasó 5 minutos un fin de semana solo para comprar algo y dejó a su hija pequeña en el auto.
Un imbécil local robó el coche en la ventana de 5 minutos con la hija detrás y salía de la escuela cuando el jardinero se dio cuenta de que el coche había desaparecido. Por suerte, pudo cerrar las puertas antes de que el imbécil pudiera escapar y la policía lo atrapara. Todos colaboramos para darle al jardinero y su familia un gran regalo grupal después de eso. Eso de llevar una vaca a la oficina del director es algo que suena loco. Recuerdo una vez en la escuela, un grupo de amigos hizo una broma y acabó muy mal. Al final, no solo se prohibieron las bromas, sino que también todos aprendieron a tomar en serio ciertas cosas. La historia del groundskeeper fue aún más tensa, pero fue bueno ver cómo todos se unieron para ayudar a su familia después de ese susto. El policía de la escuela intentó detener una pelea y los dos niños salieron corriendo por el patio. El oficial los persiguió, sacó su mase, lo roció y luego corrió hacia él como un idiota frente a toda la escuela durante el almuerzo. Siempre fue conocido como Pepper y ese nombre lo siguió hasta la siguiente escuela secundaria una vez que se transfirió. Ese día fue algo raro. El policía de la escuela intentó separar una pelea, pero terminó en un lío. Al perseguir a los chicos, usó su gas y acabó corriendo hacia él también. Todos lo vieron durante el almuerzo. Desde entonces, le llamaron Pepper, y esa fama lo siguió incluso a su nueva escuela. A veces la vida te da estas historias que no puedes evitar. Alguien prendió fuego al baño de chicos. Tuvimos que ser evacuados a todos y estábamos en pleno invierno. Todavía no se sabe si alguna vez descubrieron quién lo hizo, pero durante unos meses después, el techo del pasillo en el que se encontraba el baño estuvo cubierto de bolsas de basura. El baño en sí recibió un cambio de imagen realmente agradable, lo cual fue un poco tonto porque luego todas las chicas se pusieron celosas y querían que le prendieran fuego al baño también. Desafortunadamente, esto nunca sucedió. Nadie tuvo agallas. Emoticono cara triste. Eso pasó en mi escuela también. Un grupo de chicos decidió hacer algo tonto y terminó provocando un lío. Recuerdo que todos estábamos tan confundidos, viendo a los maestros correr. Al final, el baño fue renovado y a todos les gustó. Las chicas se pusieron celosas, como mencionas. Fue raro escuchar que nadie se atrevió a hacer lo mismo. A veces, la gente solo quiere un poco de emoción, supongo. Todas las demás escuelas secundarias de mi ciudad se presentaron en mi escuela secundaria y ocurrió una pelea gigante. La gente corría por los pasillos, nuestros profesores eran golpeados o noqueados. Esto fue hace más de 10 años y la gente todavía habla de ello. Fue una locura. Recuerdo que hubo una vez en mi escuela donde se enfrentaron varias escuelas. Todo se volvió un caos, la gente corría por los pasillos y algunos profesores acabaron mal. Fue un momento extraño, y aún hay quienes lo comentan. Pasa el tiempo, pero la locura de ese día sigue en la memoria de muchos. Una vez estaba en una clase y escuchamos un fuerte ruido pop/diagonal van. La maestra estaba un poco preocupada de que fuera un arma. Entró al baño al otro lado del pasillo y descubrió que un niño había reventado un globo enorme en el baño. Me acuerdo de una vez en clase que escuchamos un ruido fuerte. La maestra se preocupó un poco, pensó que podía ser un arma. Así que fue al baño enfrente a investigar. Resulta que un chico había reventado un gran globo. Un alivio, pero todos nos quedamos mirando, un poco confundidos. Fue un momento raro, pero al final solo fue una broma. Algunos miembros de nuestro equipo local de fútbol canadiense vinieron de visita. Estaban haciendo preguntas y respuestas y una chica preguntó, ¿entonces ganaste la Copa Grey? ¿Por qué no has ganado la Super Bowl todavía? Las 250 personas en el auditorio se enfrentaron colectivamente. Esos momentos son un clásico. Recuerdo cuando un amigo preguntó a un grupo de músicos locales por qué no habían tocado en un festival famoso. La sala quedó en silencio y todos nos miramos con esa mezcla de sorpresa y vergüenza. A veces, la gente no se da cuenta de lo que pregunta y eso puede ser incómodo. Al final todos nos reímos, pero fue bastante cringy. Tengo uno sólido. Mi escuela tenía una gran estatua de una vaca de fibra de vidrio que en algún momento una clase de arte había pintado para que pareciera genial. Una mañana, todos llegamos y encontramos la vaca en lo alto del auditorio, sin tener idea real de cómo llegó allí. Lo que coronó fue que quienquiera que lo organizara tenía una vaca real atada al lugar donde normalmente estaba la vaca estatua, e incluso había intentado imitar el trabajo de pintura que tenía la estatua. Eso me recuerda a una vez en la escuela. Tuvimos una competencia de talentos y un grupo llevó un piano. Alguien decidió que sería una buena idea tocar mientras otros hacían una coreografía.
Lo gracioso fue que se olvidaron de la parte de la coreografía y terminaron bailando al azar. El piano seguía sonando, y todos pensábamos que se iba a romper. Fue un momento raro, pero al final nos reímos. Solíamos pensar que nuestro antiguo director era un poco tonto hasta que lo reemplazaron en mi último año. El nuevo director tenía una forma demasiado estricta de manejar las cosas y todos se dieron cuenta, rápidamente, de que nuestro antiguo director era bastante genial y un tipo realmente agradable. Un día, el nuevo director llega durante el almuerzo, toma un micrófono y comienza a sermonear a todos los presentes diciéndoles que, debido a lo desordenado que ha estado el comedor últimamente, nos esperan algunos cambios. Un chico empieza a aplaudir. A partir de ahora el área para comer al aire libre estará prohibida, una mesa entera comienza a aplaudir. Además, nadie podrá salir hasta que un maestro revise la limpieza de su mesa. La mitad del comedor comienza a vitorear, me alegro, están todos entusiasmados con esto, porque estos cambios serán efectivos durante el resto del mes. Todo el comedor estalla en aplausos. En ese momento exacto, el viejo director entra al comedor y juro que es como si alguien acabara de anotar un jonrón. Todos se pusieron de pie de un salto vitoreando y gritando, el aplauso más entusiasta que jamás haya escuchado. El antiguo director simplemente saluda e inclina la cabeza mientras entra en la sala. Mientras tanto, el actual director se pierde en todo esto y se marcha. Fue una de las cosas más terroríficas que jamás haya presenciado. La verdad es que todo el mundo subestimaba al viejo director. Cuando el nuevo llegó, se notó la diferencia. Era muy estricto y todos empezamos a extrañar al anterior. Recuerdo que durante el almuerzo, el nuevo director comenzó a hacer anuncios que a nadie le gustaron. De repente, el viejo director apareció y la reacción fue increíble. Todos se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando. Fue un momento épico que nadie olvidará. Algo similar pasó en mi clase de inglés y todo fue culpa mía. Teníamos el mejor profesor de inglés y un día surgió en una conversación durante una lección el tema del accidente aéreo en los Andes, no tengo idea de por qué. Le dije que tenía una copia de la película Alive en vídeo, así que me pidió que la trajera y la veríamos durante 2 clases. Eran los años 90, por lo que mi vídeo en realidad había sido grabado en la televisión. Creo que puedes ver hacia dónde va esto. Vemos la película, y mientras pasan los créditos y todos estamos sentados profundamente afectados por los eventos retratados en la película, de repente se corta el tema sobre el que se había grabado la película, la copia de mi hermano gemelo de Las aventuras eróticas de los 3 mosqueteros. Mucho más tranquilo, pero nuestra profesora de inglés nos puso un fragmento de la última escena de lucha de Macbeth en YouTube. Sin embargo, no sabía que era un video editado y en vez del discurso de Macbeth solo apareció el texto Macbeth dice tonterías antes de regresar a la pelea. Los estudiantes de secundaria inventarán cualquier cosa. Yo era el objetivo de un rumor como este. Se rumoreaba que tuve relaciones sexuales con mi novio en la cafetería y me suspendieron. La verdadera razón por la que me suspendieron fue porque tenía un desgarro en la rodilla de mis jeans. Niños estúpidos y escuelas estúpidas. Es curioso cómo los rumores pueden volverse tan absurdos. Me acuerdo de un amigo que también fue víctima de chismes tontos en la escuela. Lo acusaron de haber hecho algo ridículo en una clase, cuando en realidad solo se quedó dormido. La gente suele exagerar y hacer historias de lo más inverosímiles. Al final, esas experiencias solo hacen que riamos de ellas con el tiempo. Eso me recuerda la vez que un semicírculo cortó una ventana superior de mi escuela. Como si alguien fuera a entrar pero se rindiera. Vivimos en una burbuja de riqueza, así que no tengo explicación para que alguien entre. Los administradores nunca lo mencionaron. El corte estuvo ahí todo el año. Editar, supongo que estoy cansado de las descripciones, pero el corte fue solo una línea, desde la parte superior del círculo hasta la parte inferior, en realidad no había ningún agujero, solo un corte recto. Los núcleos siguen siendo un misterio. Eso me hace recordar un momento en la escuela cuando encontré una ventana con un corte en forma de semicírculo. Era raro porque aquí todo es seguro. Nadie habló del tema, y el corte estuvo ahí todo el año. Era como si alguien hubiera intentado entrar y luego se hubiera rendido. Aunque no entiendo por qué, me hace pensar en las cosas extrañas que pueden pasar sin que nos demos cuenta. El hermano de mi mejor amiga estaba 2 grados por delante de nosotros en la escuela secundaria. Nuestro segundo año, siendo su último año. Era conocido por hacer algunas locuras aquí y allá. Una vez en la tienda o algo así, convenció a casi toda la clase para que se tomaran de la mano mientras él hacía algo similar, pero creo que era una batería de automóvil. Realmente no lo recuerdo, fue hace mucho tiempo. Creo que el profesor simplemente le gritó que dejara de hacerlo.
Era el hermano de mi mejor amigo, un par de grados arriba en la escuela. En nuestro segundo año, hizo algunas locuras. Recuerdo que en clase de taller, logró que casi toda la clase se tomara de las manos mientras él hacía algo con una batería de coche. No recuerdo bien qué pasó, pero el maestro solo le gritó que parara. Fue una de esas cosas locas de adolescencia que se quedan en la memoria. En mi escuela pasó algo parecido. Lo interesante es que aprendes qué harías en esa situación. La mayoría de la gente entró en pánico, e incluso los que no huyeron. Esto fue antes de los simulacros de encierro, pero un niño de mi clase corrió hacia el ruido. No estoy seguro de si iba a ser un héroe o un idiota, pero eso decía algo sobre él. Una de mis orejas tiene una capacidad auditiva superior a la otra. Esto provoca que, a veces, me resulte difícil localizar la procedencia de los ruidos, similar a como algunas personas con un solo ojo enfrentan dificultades de percepción de profundidad. Quizás este individuo, que podría ser considerado tanto un tonto como un valiente, simplemente necesite un aparato auditivo para mejorar su experiencia sonora. ¿Los llevaron en autobús a casa? En mi escuela, cuando era niño, si no se podía servir el almuerzo, corte de energía, mal funcionamiento del equipo, había que cancelar la escuela. Se produjeron cortes de energía un par de veces y nos enviaron a casa. Sin embargo, si se cortaba la luz después del almuerzo, nos quedábamos en clase. En mi escuela también pasaba algo parecido. Si fallaba la comida, cancelaban las clases. Recuerdo una vez que nos mandaron a casa porque no había luz. Era un caos, pero, al menos, teníamos la tarde libre. Si pasaba después del almuerzo, solo nos quedábamos ahí, aburridos y esperando. Esa sensación de no saber qué iba a pasar era algo curioso. Los mustangs no son sementales. Son animales salvajes que descienden de poblaciones que escaparon o fueron abandonadas, como los gatos salvajes que forman colonias. Por lo demás, son exactamente como cualquier caballo de granja. Consiga uno realmente joven y actuará exactamente como Goodall, Ginger 2 puestos más allá. La verdad es que es interesante cómo se forman estas colonias. Recuerdo a un amigo que adoptó un caballo que había sido rescatado. Al principio era un poco salvaje, pero con paciencia y cuidado se volvió tan dócil como los demás caballos en el establo. Es curioso cómo la crianza y el entorno pueden cambiar su comportamiento. Al final, son animales que necesitan atención, como cualquier otro. Vaya, eso es leyenda. Alguien en mi escuela hizo lo mismo, pero sin ningún estilo ni dinamismo, al intentar hacer un caballito se estrelló. Pero lo más divertido es que fueron atrapados por el profesor que caminaba más lento de la escuela. Esa es una buena anécdota. En mi escuela, hubo una vez un amigo que intentó hacer algo así. No se cayó, pero estuvo tan cerca. Lo gracioso fue que la maestra que estaba cerca lo vio todo y solo se quedó mirando con esa expresión de sorpresa. Todos nos moríamos de risa después. Al final, no pasó nada grave, pero quedó como el momento más divertido del día. ¿Cómo trata la escuela el incidente, 17 años después? Los profesores o directores mencionan con frecuencia lo que pasó. El lugar te parece una escuela secundaria normal, como una persona que probablemente aún no había nacido o era demasiado joven para recordar cuándo sucedió. La escuela parece haber pasado páginas sobre el incidente. Los profesores no lo mencionan mucho, a veces solo en conversaciones informales. Para mí, que no estaba ahí, se siente como una escuela normal. He oído de ello, pero se ha convertido en un tema raro y distante. Las cosas del pasado son solo eso, pasado. La vida sigue, y los estudiantes actuales están más enfocados en sus propias experiencias. He estado en algunos eventos religiosos donde había una cosa en la que podías participar en una especie de desafío, en el que tenías que sostener un rayo grande en cada mano e intentar mantener los brazos en alto como una cruz, durante 5 minutos. Lo hice cada vez y fue un infierno. Ciertamente dejó claro lo brutal que habría sido la experiencia. Y no fue ni siquiera una fracción del sufrimiento. Esa experiencia me recuerda a un amigo que también participó en un evento similar. Tenía que sostener algo pesado mientras todos lo miraban. Al principio se reía, pero después de unos minutos se le notaba el cansancio en el rostro. Cuando terminó, se sintió aliviado, pero también más consciente de lo que otros han pasado. A veces, esas actividades nos ayudan a entender mejor el dolor ajeno, aunque sea solo por un momento.
Siento que la peor parte de esto sería ser el niño que básicamente se viste de emo para estar a la moda pero no se identifica con la etiqueta, y luego, cuando lo llaman por el intercomunicador, siente que todos los demás te miran mientras esperan que te levantes. Y te vas y te quedas ahí sentado. Hombre, estoy teniendo algunos flashbacks de PTSD por aquí. Entiendo lo que dices. A veces, hay presión social de encajar en ciertas etiquetas y estilos. Recuerdo a un amigo en el colegio que vestía de un modo similar, pero no se identificaba con eso. Era incómodo verlo tener que lidiar con miradas y expectativas de otros. Al final, todos solo querían ser ellos mismos, pero había tanto ruido alrededor. Es un espacio complicado para navegar. Sí, diría que te equivocas en algunos detalles, porque no puedes ir a la Facultad de Derecho sin un diploma de escuela secundaria. Editar, puedes aprobar el examen sin tener que ir a la Facultad de Derecho. Gracias, intrépidos comentaristas, por llamar mi atención sobre esto repetidamente. Siempre hay mucha confusión sobre lo que se necesita para ser abogado. Un amigo pensó que podía saltarse la escuela secundaria y entrar a la Facultad de Derecho. Lo gracioso es que, después de investigar, se dio cuenta de que, aunque hay formas de pasar el examen de abogacía sin asistir a la facultad, no puedes evitar tener un diploma de secundaria. Es un proceso más complicado de lo que algunos piensan. Mi maestra de historia de 9º grado nos dejó ver los boinas verdes, y a mi maestra de historia de último año no le importó los últimos 2 meses de clases. Vimos El Padrino 1 y 2 y Forrest Gump. Cada año en la escuela secundaria, en todas mis clases de ciencias, veíamos October Sky al menos 2 veces. Recuerdo que el profesor de historia de 9º grado nos dejó ver los boinas verdes. Después, en el último año, el profesor de historia no se preocupó mucho y solo ponía películas como El Padrino y Forrest Gump. En las clases de ciencias, infaliblemente veíamos October Sky al menos 2 veces cada año. Eran tiempos sencillos, las películas eran una buena manera de aprender sin mucha presión. Mi abuelo decía que tenían un maestro que siempre estaba enojado y súper agresivo. Bueno, un día unos chicos de la clase se hartaron y agarraron al hombre por las piernas y lo sacaron por la ventana, boca abajo desde el 3er piso. Ese maestro siempre estaba de mal humor. Un día, los chicos se cansaron de sus gritos y decidieron hacer algo al respecto. Lo agarraron de las piernas y lo sostuvieron boca abajo fuera de la ventana del 3er piso. No sé cómo no se cayó, pero imagina su cara. Fue un momento loco que seguro nunca olvidará. No. Llenamos el contenedor de basura con cajas de cartón abiertas pero vacías y periódicos arrugados. Era uno de esos contenedores de basura rodantes de aproximadamente 8x8x8. Golpeó con los pies primero e hizo un golpe bastante fuerte y los periódicos volaron por todas partes. Jeff era uno de esos tipos que tiene una tolerancia tan alta al dolor en la adolescencia que da miedo. Una vez, un amigo y yo estábamos limpiando y decidimos tirar unas cajas vacías. Mi amigo se subió al contenedor y cayó de pies. Hizo un ruido fuerte y volaron periódicos por todo lado. Era impresionante cómo no le dolió, siempre tuvo una tolerancia al dolor increíble. A veces me pregunto cómo lo hacía, pero siempre fue así. Nunca le gustó quejarse. Mucho más dócil, pero mi profesor de inglés nos mostró un clip de la última escena de pelea de Macbeth en YouTube. Sin embargo, ella no sabía que era un clip editado y en lugar del discurso de Macbeth simplemente decía Macbeth habla más mierda antes de volver a la pelea. Eso es gracioso. A veces los profesores no se dan cuenta de lo que hay en Internet. Recuerdo que una vez, un amigo mostró un video en clase que se volvió viral. En medio de una lección seria, el video tenía un mensaje totalmente fuera de lugar. Todos nos reímos, pero el profesor solo se quedó mirando confundido. Momentos así hacen que las clases sean menos aburridas. Mi esposa me dijo que en la escuela secundaria de su amiga se hacían 2 bromas como esta para estudiantes de último año. Una vez eran 5 personas mayores andando en motocicleta por los pasillos. En otra ocasión, algunas personas mayores se subieron a una pequeña furgoneta Daihatsu y Jet. Estas no solo se vendían sino que se fabricaban en los EU. A finales de los años 80, y estaban disponibles en el mercado usado por cientos a principios y mediados de los años 2000, y condujeron esa cosa por los pasillos, tocando la bocina cada vez que pasaban por un salón de clases. Sin embargo, el equipo de administración estuvo bien con estas bromas. Suena divertido. Es interesante cómo algunos colegios permiten este tipo de cosas. Me hace recordar a mi propia graduación, donde nuestros compañeros hicieron un par de travesuras, aunque no tan extremas como esas.
A veces esas memorias son las que quedan grabadas. Es curioso ver cómo esas pequeñas locuras pueden hacer que todos se rían y pasen un buen rato. Al final, son esos momentos los que uno recuerda. Lamento ser quisquilloso, pero si se necesitan 4 horas para recorrer 10 millas, son una milla de 24 minutos. El ritmo de caminata sería de unos 16 minutos, tal vez menos. No es una caminata tan larga, pero sí tiempo suficiente para repetir los eventos en tu cabeza 300 veces. No, la velocidad estándar al caminar es de 3.2 km por hora. Lograr un promedio de 16 minutos por milla es notable, aunque se puede alcanzar en terrenos planos si se camina con frecuencia. Un estudiante de secundaria generalmente camina a aproximadamente 4.8 km por hora. Así que, el tiempo total sería alrededor de 3 horas. Oigo mejor por un oído que por el otro. Esto hace que no siempre pueda saber de dónde provienen los sonidos. De la misma manera que las personas con un solo ojo tienen problemas de percepción de profundidad, pero para los oídos. Quizás este idiota / héroe también podría necesitar un audífono. Eso de tener mejor audición en una oreja debe ser un poco raro. A veces mi amigo dice que le pasa lo mismo y le cuesta identificar de dónde vienen los ruidos. Lo curioso es que se ha acostumbrado y hasta se ríe de ello. Siempre bromea sobre que podría necesitar un audífono, pero en realidad no le molesta tanto. Al final, uno aprende a adaptarse a lo que tiene. Sí, nuestra escuela también estaba enojada por eso. Dijeron que prohibirían a cualquiera participar en la escuela formal. Así que simplemente cubrimos los proyectores con una envoltura protectora para que los profesores no supieran por qué la pantalla estaba borrosa y llenamos el área de Year 12 con globos. Bastante aburrido. Es gracioso cómo los colegios a veces son tan estrictos. Recuerdo que en nuestra escuela estábamos organizando una broma similar. Pusimos un montón de globos en la oficina del director. Al final, solo nos llamaron la atención y todo fue muy aburrido. Pero al menos nos divertimos un rato antes de que nos regañaran. A veces esas pequeñas rebeliones son lo que hace que los años de escuela valgan la pena. Mi primer año fue en Kentucky y un tipo se vistió como un cómplice y fue a cada salón de clases durante el día. Entró y decía: el sur se levantará de nuevo. Es el último periodo, entra a la habitación en la que estoy y da su perorata. Le digo: sabes que este estado era un estado sindical, ¿verdad? Hombre, si las miradas mataran. Editar, fraseo. Eso fue extraño. La gente a veces se toma esas cosas demasiado en serio. Recuerdo cuando un amigo mío hizo algo similar en la universidad. Se disfrazó de algo ridículo para un evento y pensó que sería gracioso, pero mucha gente no lo vio así. Algunos se ofendieron un poco. Al final, se rió de la situación, pero aprendió que no todo el mundo comparte su sentido del humor. Quiero decir que saltó por la pelota y alguien le golpeó la espalda mientras estaba en el aire, pero no lo recuerdo con claridad. Sin embargo, recuerdo haber escuchado el crujido y los gritos cuando golpeó con bastante claridad. Eso suena bastante intenso. A veces, en el deporte, las cosas pueden volverse peligrosas rápidamente. No puedo imaginar lo que se siente escuchar ese tipo de sonido. Espero que se haya recuperado bien y que todos aprendan a tener más cuidado en el futuro. Las lesiones nunca son agradables. LMAO. Instalaron detectores de metales y escáneres de identificación en mi escuela y te tienen que cachear cada vez que entras. Si no te sientes cómodo con que te cacheen, a ellos realmente no les importa. Simplemente usan el detector de metales portátil. Pero todo esto es después de una amenaza de bomba, que era solo una maleta afuera del gimnasio durante una reunión de motivación que un maestro dejó atrás. Nuestra escuela es ahora un aeropuerto. Se ha retirado el consentimiento para que este comentario permanezca en Reddit por parte del autor original debido a modificaciones implementadas por Reddit en relación con los precios de la API de terceros y las acciones de moderación alrededor de julio de 2023. Mi escuela tenía problemas con la alarma de incendio y sonaba durante unos 5 minutos cada 2 días, a veces todos los días. Las clases se levantaban, estaban a mitad de camino afuera, decían no importa y volvíamos a entrar. Una pérdida de tiempo colosal. Al final, uno de mis profesores nos decía que ni siquiera nos levantáramos, y una vez tuvieron una fuga de gas en la cocina y se inició un incendio y todavía estábamos en clase como de costumbre. Afortunadamente lograron controlar el fuego, pero después de eso fue mi maestro en una mierda. No la despidieron, pero tuvimos una suplente durante aproximadamente 3 semanas. Es curioso lo de las alarmas de incendios en la escuela.
Teníamos un problema similar, se activaban sin razón y todos salíamos, luego volvíamos a entrar. Todos sabíamos que era una pérdida de tiempo. Recuerdo una vez que hubo un pequeño incendio en la cocina. La situación se controló, pero lo bueno es que la maestra volvió después de un tiempo. Esos momentos son los que hacen que la escuela sea memorable, aunque alguien siempre se lleva la culpa. Fui a la escuela lejos de Sydney, supongo que tal vez somos un poco más relajados. Pero en serio, una vez que dejé los terrenos de la escuela, donde tienen la autoridad para obligarme a ir a la escuela un fin de semana. En realidad, ¿qué autoridad tienen? No es como si fueran a aparecer en mi casa y arrastrarme a la escuela. Es curioso cómo las reglas pueden ser tan estrictas en algunos lugares. Recuerdo una vez que un amigo se quedó en casa un fin de semana porque no quería ir a un evento escolar. Nadie apareció, y al final, fue un buen descanso. La verdad es que después de salir del colegio, cada uno debería decidir cómo pasar su tiempo. Al final, son solo adolescentes. Desafortunadamente, sucedió antes de que yo llegara allí. Durante el último año de mi hermana mayor, el sistema de anuncios se activó una vez al mediodía, durante la clase. Y entonces empezó a sonar el gran día del subdirector de Adam Sandler. Un nerd manipuló el sistema para que reprodujera todo, hasta el final, y ninguno de los profesores ni nadie supo cómo apagarlo. De hecho, después entregaron un premio para la persona que diera su nombre, y aunque creo que todos en la clase de último año sabían quién era, nadie lo dijo. Eso suena como un buen momento para la escuela. Todos en la clase debieron de estar riéndose y disfrutando del caos. A veces, esas cosas impredecibles son las que crean las mejores memorias. Me imagino que el tipo que lo hizo se volvió un héroe entre sus compañeros. Es interesante cómo a veces la rebelión en la escuela puede unir a todos. Al final, el misterio del autor debió de añadir más emoción. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.